Hola, aquí el capitán Patapalo al habla. Por fin, hoy, aprovechando que tengo unos minuticos antes de irme a meter la segunda dosis contra el coronavirus, vamos a hablar de ese tema que se nos había quedado en el tintero desde la pasada convocatoria del concurso homenaje a John William Polidori. Hablo de los géneros literarios. Si te ha mandado aquí tu profesor de lengua, pues ya puedes ir a buscar otro sitio más especializado porque aquí vamos a dar una visión muy personal del asunto. No una visión técnica, sino la visión Made in saco de huesos, porque, bueno, esto es una cuestión de karma, nos dio por inventarnos el género fosco, pues ahora toca decir qué demonios es un género. Y bueno, pues tienes otros sitios mucho más adecuados para encontrar información técnica sobre lo que es, pues eso, técnicamente un género literario. Y yo me di cuenta de que esto era algo menos obvio de lo que parece cuando, buscando para concursos literarios y demás, me di cuenta de que muchísimas convocatorias por género entienden nada más y nada menos que si una obra pertenece a narrativa, poesía o teatro. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que popularmente llamamos géneros? Cuando hablas de qué género es esta novela y tal. Que es pues eso de la policíaca, histórica, de terror, fantasía, ciencia ficción y terror, etcétera. Bueno, pues tienen un punto en común. Simplemente se trata de cajones, de estanterías, de grupos, de clasificaciones que nos permiten identificar más o menos rápidamente de qué pie coge a una obra. Es simple y llanamente eso, un género, vamos a decir. En ese sentido, podemos intentar ver esto de los géneros literarios como una mera cuestión de marketing. Esta es una aproximación que es bastante popular, visto que estamos en un sistema capitalista y que la pasta manda. Y entonces se dicen, bueno, pues metemos en género policiaco, en Francia es muy popular, todas estas novelas en torno a crímenes y tal que se venden en las estaciones de trenes para cuando te vas de vacaciones. Género histórico, metemos todas esas historias que publica Edasa y otros sellos serios y que tienen muy buen predicamento entre la prensa. Y bueno, luego tenemos los géneros fricadas, donde vamos a meter todo eso de la fantasía, la ciencia ficción y tal, que curiosamente en España separamos bastante claramente entre ciencia ficción, fantasía y terror, mientras que en otros países no es así. En Italia, por ejemplo, tienen el cajón de lo que llaman la fantascienza, que es donde meten todo lo que es fantasía y ciencia ficción. Y en Francia, de hecho, hay una línea bastante difusa entre lo que la gente considera fantasía y ciencia ficción, y el término se lo lleva la ciencia ficción. De hecho, no es raro encontrarte gente que no haya profundizado mucho en el tema, que se refiera al Señor de los Anillos, por ejemplo, como una obra de ciencia ficción. Esto para un español es bastante, ¿cómo decir?, chocante, porque da la impresión de que, bueno, es bastante evidente que ciencia no hay mucha en El Señor de los Anillos. En cualquier caso, es un tema cultural. Esto para los amantes del terror también es un tema particular cuando vienes a Francia, porque no suele haber secciones dedicadas al terror. Ahora empiezo a ver algunas, pero durante mucho tiempo me di cuenta que la mayor parte de las obras de terror acababan en el saco de los thrillers y muchas veces confundidas con el género policíaco. Bien, pues digamos que es un tema cultural, es un tema que permite identificar obras, es un tema que nos permite guiarnos un poco sobre lo que vamos a encontrar en el libro, y esto es lo que explica también que a veces la gente hable de literatura juvenil como un género, como si fuera un corpus definido, cuando también sabemos que desde un punto de vista histórico hay novelas que en principio no están destinadas al público juvenil, infantil y que han terminado siéndolo, y viceversa, obras que salen de haber estado dedicadas principalmente a niños y que luego han terminado convirtiéndose en grandes clásicos. De hecho, el propio tema de los clásicos es una maniobra también de marketing a veces para sacar a ciertas obras de sus casillas y poder decir eso de no, es que el retrato de Dorian Gray no es fantástico, es literatura universal. Bien, pues sentadas estas bases diréis, bien, ¿y todo esto a dónde quieres ir, Patapalo? Bien, pues para mí el tema, la reflexión que me parecía interesante, porque a fin de cuentas este videoblog está pensado tanto para los lectores de géneros foscos y demás,
como para los escritores, era hacer una pequeña reflexión sobre precisamente cómo clasificamos esas obras. Desde hace un tiempo yo me he dado cuenta que, al menos desde un punto de vista personal, yo veo las obras divididas según dos mecanismos. Por un lado está la atmósfera, el escenario, el ambiente, como queréis llamarlo, toda la tramoya. Y por el otro lado está el mecanismo narrativo. Esto ha quedado un poco críptico, vamos a intentar decorticarlo un poco. Pensad, por ejemplo, en el género policíaco. El género policíaco, habrá gente que dirá, bueno, pues ahí tiene que haber policías. Bueno, pues no siempre hay policías. El género policíaco para mí es un mecanismo narrativo en el que hay una serie de pistas que van a permitir idealmente al lector, al mismo tiempo que al protagonista, a llegar a la conclusión de un caso, de un misterio, la resolución de un misterio. Bueno, esto Agatha Christie era la reina, aunque suelen decir que era bastante tramposa en sus planteamientos. Tenemos también Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, aunque también en determinados momentos es más ambiente que propiamente investigación. Pero en cualquier caso hay una especie de mecanismo que permite, pues eso, a través de determinadas pistas llegar a la resolución de un misterio. Y esto en general pues está protagonizado por detectives al uso, está protagonizado por policías, pero luego poco a poco se fueron incorporando otro tipo de personajes que podían entrar dentro de sus historias, dentro de lo que es la narrativa policíaca. Tenemos a Miss Marple, que no es una detective, sino una ancianita entrañable. Tenemos a Jessica Fletcher. Y luego tenemos a personajes como Didio Falco o tenemos al monje este de... Ahora no me sale, el de One Morbid Taste of Bones. El monje este medieval que investiga, bueno, también está el señor Baskerville del Nombre de la Rosa, y rápidamente nos damos cuenta de que hemos trasladado ese mecanismo narrativo del policíaco a otras atmósferas, y esto nos da lugar como a una serie de hibridaciones, ¿no? Tenemos el policíaco histórico, tenemos el policíaco contemporáneo, tenemos policíaco humorístico también, incluso en las novelas de Eduardo Mendoza, el laberinto de las aceitunas y novelas así. Y por el otro lado, si lo queréis, tenemos la novela negra. La novela negra que se suele caracterizar porque los personajes que aparecen pertenecen sea a los cuerpos policiales, sea al mundo del crimen, a los bajos fondos, lo que se suele llamar bajos fondos. Y la novela negra, a diferencia del género policíaco, no tiene necesariamente esa estructura narrativa que nos va a llevar a la resolución de un crimen. La novela negra, pues pensemos por ejemplo en los magníficos cómics de Torpedo de 1936. Tenemos todo el ambiente policíaco, tenemos todo el ambiente del crimen, pero no es la resolución del crimen, no es la resolución de un misterio el motor de la trama, sino otros aspectos paralelos. El retrato social suele ser un elemento muy importante dentro de estas obras y bueno, pues nos damos cuenta de que realmente no están tan emparentados, yo qué sé, el misterio de la Estudio en Escarlata con, pues yo qué sé, el halcón maltés. Pues sí, tienen puntos en común, pero tienen elementos diferenciales bastante remarcables. Pues esa es mi teoría. Mi teoría es que los géneros literarios son esta especie de contenedores en los que, sea por el mecanismo narrativo, sea por la atmósfera, vamos a intentar clasificar una obra. Y esta mezcla entre el mecanismo narrativo y la atmósfera me parece particularmente interesante porque explica muchísimas de las hibridaciones. Pues, por ejemplo, si tenemos Aliens, hay una vieja discusión, es que es una obra de ciencia ficción, es que es una obra de terror. Bueno, pues es una obra que funciona con mecanismos de narrativa de terror y el escenario es un escenario de space opera, si queréis, o es un escenario futurista, es un escenario de lo que se suele llamar ciencia ficción. Esto explica también, pues, por ejemplo, que tenemos la fantasía épica de Señor de los Anillos, un gran clásico de la fantasía épica, y luego tenemos obras de fantasía que no son épicas. Tenemos, pues, por ejemplo, los cuentos de Quiroga, o tenemos los cuentos de Borges,
o tenemos, pues yo qué sé, el hermano de las moscas de John Bilbao, que son obras de fantasía pero que no son épicas. Este tipo de cruces explican mucho mejor los compartimentos que a veces encontramos y dan también pistas de por qué de vez en cuando se inventan nuevas denominaciones, como el Weird o como el Steampunk, que el Steampunk pues sería más bien una atmósfera temporal, un marco temporal, ¿no? Y bueno, explica también que en Saco de Huesos, la Asociación Cultural de la Biblioteca Fosca, en el Desván de los Cuervos Solitarios, nos diera por crear, entre comillas, una nueva denominación o un nuevo género, como es el género fosco, donde no están necesariamente metidos los mecanismos narrativos de la narrativa de terror, no necesariamente porque el objetivo de la obra no tiene por qué ser necesariamente dar miedo, pero sí encontramos toda la tramoya de estos géneros. Así, por ejemplo, podemos tener un relato humorístico de terror y va a ser género fosco. Podemos tener, pues, por ejemplo, El baile de los vampiros de Polanski. Es una obra que tiene toda la tramoya del terror, pero no es una película de terror. Estamos totalmente de acuerdo en que su objetivo final, su finalidad, no era dar miedo. Del mismo modo, pues tenemos, yo que sé, las obras de Humphrey Gori, que no son propiamente terroríficas, pero sí generan un cierto escalofrío y pues tienen ese tono zascandil poético extraño que las emparenta con el género fosco. O tenemos, por ejemplo, Ghost, que la mencionaban ahora en el Polidori, en el que tenemos los mecanismos de la narrativa romántica, de la narrativa amorosa, vamos a decir, con un trasfondo sobrenatural relacionado con el género de terror. Bueno, pues eso es el género fosco. Para mí, es un tema de haber guardado la tramoya y explorarla a través de distintos mecanismos narrativos que puedan pertenecer, pues eso, a la novela erótica, policíaca, humorística, etc. Y con este vídeo de reenganche os dejo con las bases para el siguiente, que también sale del Polidori, también relacionado con las reflexiones de Doctorcillo, BioJesus y Curro y compañía, que planteaban la cuestión en el foro de si el humor, la narrativa de humor, es el patito feo de las narrativas en general, si tenemos más prejuicios contra ellas de los que ya tiene en general el público contra muchos subgéneros. Y bueno, eso ya lo dejo para la próxima. Cuidaros mucho y nos vamos leyendo.